Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Es un gusto para mí poderles saludar a través de esta plataforma digital. El día de hoy tendremos la tercera entrega de nuestro curso de profecía, Daniel, un libro para nuestros días. Como seguramente no es una sorpresa para ninguno de nosotros, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de cambio en los cuales nos hacemos muchas preguntas que muchas veces no tienen respuestas, o que algunas respuestas nos generan todavía más preguntas. ¿En dónde podemos preguntar con seguridad de no ser engañados, con seguridad de tener un mensaje claro y cierto y sobre todo que provenga de Dios? Ese único lugar, queridos amigos y hermanos, es la palabra de Dios. Es por eso que este curso, como lo he explicado en algunos temas anteriores, tiene el objetivo de presentarnos a cada uno de nosotros de una forma clara y contundente, pero no exhaustiva, debo aclararlo, el panorama general del conflicto entre Cristo y Satanás, que particularmente se desarrollará en el tiempo del fin. Así que si tú quieres tener un panorama completo del el tiempo del fin, yo te invito para que inviertas tiempo en estos temas que son parte de este curso y que puedas entender de una forma muy sencilla el mensaje que Dios tiene para ti en estos días. Bien, después de esta introducción, quiero invitarles para que todos juntos puedan abrir sus himnarios y entonar el himno número 500. Va a aparecer en pantalla para que todos ustedes puedan observarlo y también adorar a Dios. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Para iniciar este estudio, quiero invitarles a hacer una oración. Oremos juntos. Amante Padre Celestial, agradecemos que de nueva cuenta nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro entendimiento y que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros en esta noche. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como ven en pantalla, el día de hoy vamos a estudiar el cuerno pequeño, el ataque a la ley de Dios. Recapitulando brevemente lo que vimos en los temas anteriores, aprendimos en Daniel 2 de la estatua de Nabucodonosor, que es básicamente una línea del tiempo en la cual Dios nos está comunicando lo que va a suceder desde los días de Daniel hasta antes de su segunda venida, y por qué no también su segunda venida. Así que entendimos que tanto los 4 metales de la estatua de Daniel 2 como las 4 bestias de Daniel 7 representan los mismos 4 imperios mundiales, que en este caso son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y después entendimos que el último imperio, el romano, habría de dividirse en 10 reinos, así como presenta los 10 cuernos, la 4ª bestia de Daniel 7, y también en la estatua de Nabucodonosor observamos que hay 10 dedos en la base de esta estatua. Así que después de la división del Imperio Romano, encontramos nosotros un nuevo personaje que va a surgir después del año 476, y la Biblia nos los muestra con claridad. Así que el día de hoy vamos a aprender más acerca de ese personaje. Vamos a ir adelante para ver qué sucede después de estos imperios. Miren lo que dice la Biblia en Daniel 7, 23, 24. Dijo así:
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, atención, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Quiere decir que estamos delante de un nuevo personaje, un reino totalmente diferente. Y la propuesta que haré esta noche con ustedes es acerca de un personaje, pero visto desde 2 perspectivas diferentes. Muy bien, ¿dónde aparece ese personaje? Lo vemos por primera vez en el versículo 8 de Daniel, el capítulo 7. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ahí está el personaje, el cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, ¿cuál es la agenda de este cuerno pequeño? La Biblia dice en Daniel 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Interesante. Quiere decir que la agenda de este poder o de este nuevo reino que tiene que surgir después del año 476 será una agenda religiosa muy diferente a todas las que hemos visto antes. Esta agenda está contra el Altísimo. No hace falta ser un gran estudioso para saber que cuando la Biblia se refiere al Altísimo, está hablando de Dios, pero también dice que este cuerno pequeño va a quebrantar a los santos del Altísimo, y va a cambiar los tiempos y la ley, y van a ser entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En unos momentos más vamos a entender qué significa esto de tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, eso que acabamos de ver fue la primera perspectiva de ese mismo personaje del cual vamos a hablar. La segunda perspectiva la encontramos nosotros en el capítulo 13 de Apocalipsis, y la vemos como una bestia que sube del mar. Dice Apocalipsis 13, 1 y 2: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Atención que en la Biblia el dragón representa al diablo. Usted lo puede leer con total claridad en Apocalipsis 12. Pero entonces vemos una bestia que tiene algunas particularidades, que en primer lugar sube del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es un recurso que el profeta Juan utiliza para hacer un paralelo con Daniel 7, la bestia que tiene 10 cuernos. Y entonces observamos que sobre sus cabezas hay un nombre blasfemo, y entonces vemos que esta bestia se parece a un leopardo, sus pies son como de oso y su boca como boca de león. Si ustedes miran la imagen que estoy presentando en este momento en pantalla, van a ver justamente que, según el artista que hizo este dibujo, los pies son de oso, el cuerpo es como leopardo, pero la boca de esta bestia es una boca de león. Ahora, no debemos olvidar que estamos hablando del libro de Apocalipsis, que es un libro de profecía y que por lo tanto utiliza muy a menudo el recurso del simbolismo. Por lo tanto, todo esto que está diciendo aquí de esta bestia que sube del mar y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, realmente es un símbolo de una realidad más grande. Y de paso, nosotros ya sabemos qué significan en la Biblia las bestias. Las bestias representan reinos. Por lo tanto, esta bestia que sube del mar representa a un reino. ¿Qué más hace esta bestia? Vemos en el versículo 3: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló
toda la tierra en pos de la bestia. El versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Más adelante vamos a observar que esta pregunta, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?, es realmente una parodia del nombre de Miguel, que en el Antiguo Testamento representa a Jesús. Miguel en hebreo es Micael, que es una composición de tres palabras, Micael, que significa quien como Dios. Así que esta bestia está parodiando de alguna forma lo que Miguel o lo que Jesús está haciendo o lo que su nombre significa. Entonces sigue diciendo el versículo 5, también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Atención con ese tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Como ya les había dicho acerca del cuerno pequeño, la agenda del cuerno pequeño es una agenda religiosa, es una agenda en la cual su principal blanco es el ataque contra Dios. Interesante. Muy bien, entonces dice el versículo 7 y 8, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien, ¿cómo identificar al cuerno pequeño y a la bestia que sube del mar? Como ya les dije desde el inicio de este tema, la propuesta es que estos dos personajes realmente son uno solo, pero visto desde dos ángulos diferentes. Y se los voy a demostrar a continuación. Bueno, pero antes debemos colocarnos en la línea del tiempo, recordar que el reino de Babilonia gobernó del año 605 al 539, cuando los medo-persas subieron al gobierno mundial, y entonces en el año 331 vinieron los griegos, y en el año 168 los romanos derrotaron a los griegos. En el año 476, como ustedes pueden ver en la esquina superior derecha de la pantalla, el Imperio Romano fue dividido, así que a partir del 476 tenemos que encontrar a este cuerno pequeño y a esta bestia que sube del mar. Ahora vamos a ver que existe un paralelismo profético. ¿A qué le llamamos paralelismo? Ya lo hemos visto en el primer tema. Es cuando se encuentran dos visiones que básicamente están calcadas en su significado, pero el lenguaje en el que se presenta es un lenguaje diferente. Vamos a ver entonces algunos elementos paralelos entre el cuerno pequeño y la bestia que sube del mar. Tenemos en Daniel 7:8 que el cuerno pequeño creció entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. En Apocalipsis 13:1 vemos que la bestia que sube del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tenemos un elemento paralelo que es el número 10. Entonces en Daniel 7:8 dice que arranca a 3 de los 10 cuernos, que tiene ojos como de hombre y que tiene una boca que habla blasfemias. Lo de que arranca 3 cuernos no tiene paralelismo, lo de los ojos tampoco, pero sí cuando llegamos al versículo 8, cuando dice que tiene una boca que habla blasfemias, encontramos un paralelismo en el mismo versículo 1, porque dice que esa bestia tiene un nombre blasfemo. Y ahora vamos a ver cómo todo eso comienza a cobrar sentido. Muy bien, ¿qué elementos no aparecen en Daniel 7? Bueno, pues que es una bestia que es semejante a un leopardo, que tiene pies de oso y tiene una boca de león. Apocalipsis 13:3 dice que una de sus cabezas es herida de muerte, pero sanaría milagrosamente. Vamos a ver qué más elementos paralelos encontramos. Dice Daniel 7:21 que hace guerra contra los santos del Altísimo. ¿En dónde encontramos eso? Lo encontramos en el lugar 8. Hace guerra contra los santos y los vence. Luego dice Daniel 7:25, el cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo. Y vemos entonces que la bestia del mar, en el número 7, blasfema directamente contra Dios. Enseguida tenemos que va a oprimir a los santos del Altísimo por 3 tiempos y medio.
Y en el número 6 miramos que se le da autoridad para actuar 42 meses. Ahora nos parecen que son dos fechas o dos periodos distintos, pero en un momento más vamos a ver cómo realmente está hablando de la misma cantidad de tiempo. Y vemos por último que va a intentar cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo podemos nosotros entonces encontrar quién es este cuerno pequeño y esta bestia que sube del mar? De entrada, vuelvo a decirles, la Biblia nos está hablando de dos maneras distintas de un mismo personaje. Por lo tanto, la bestia que sube del mar y el cuerno pequeño tiene que ser el mismo personaje que surge, como lo vemos ahí en pantalla, en Europa occidental. Esto que aparece en su pantalla es lo que en algún momento fue el Imperio Romano. Quiere decir que si el Imperio Romano se dividió en 10 reinos, de alguno de esos reinos tuvo que haber surgido este nuevo poder o este nuevo reino. Dice en qué época surgió. Bueno, como ya lo hemos visto, en alguna época posterior al año 476, que fue la fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su surgimiento tiene que ser en el contexto de la desaparición de otros 3 reinos. Vemos nosotros cuáles son los 10 reinos en los que se divide Roma. Esto también ya lo habíamos visto en el primer tema. Vemos a los vándalos, los álamos, los suevos, los visigodos, los burgundos o burgundios, los francos, lombardos, anglosajones, ostrogodos y los érulos. Pero hay 3 de esos reinos que están extintos, que hoy por hoy no existen. No los puede conseguir usted en ninguna parte. Y curiosamente, la Biblia dice que este cuerno pequeño o que este reino que surgiría después de estos 10 reinos arrancaría a 3 de esos 10 primeros. Vamos a comenzar entonces a desenmarañar cada uno de estos elementos característicos del cuerno pequeño y la bestia que sube del mar, que ya dijimos es el mismo personaje. Bien, la Biblia nos dice que tiene ojos de hombre. Como ya nosotros hemos aprendido con el principio de interpretación de la sola escritura, toda vez que hay un pasaje oscuro en la Biblia, tenemos que esclarecerlo con otro pasaje de la misma Biblia. Y si queremos saber qué significan los ojos de hombre en la Biblia, vamos a Efesios 1:18 y miren lo que dice Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Qué representa entonces los ojos de hombre en la Biblia? De acuerdo a Efesios 1:18, representan la sabiduría o la inteligencia. De hecho, recuerdo que cuando yo era niño y me portaba muy bien en el kinder y hacía mis trabajos, la maestra me colocaba un sello de un búho, que saben ustedes, los búhos son muy ojones, y con eso la maestra me estaba queriendo decir que yo era un niño muy inteligente. Ya no se crean. Entonces, los ojos de hombre representan sabiduría humana, ¿ok? Eso es lo que representa. Ahora, este es un poder que habla blasfemias. Dice Daniel 7:8 que habla arrogancias, grandes cosas. Y Apocalipsis 13:5 dice que le fue dada una boca para que hablara insolencias y blasfemias. ¿Qué representa en la Biblia las blasfemias? Bueno, de nueva cuenta vamos a buscar un texto que nos aclare qué representan las blasfemias. Y encontramos a Marcos 2:5 al 7. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo? ¿Dios? Pregunto, ¿qué significa la blasfemia entonces de acuerdo a la Biblia? ¿Qué era lo que no les gustó o no les gustaba a los judíos de Jesús? Pues bien, que básicamente Jesús se atribuyó una prerrogativa que de acuerdo a los judíos solamente le correspondía a Dios, porque Jesús dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron los judíos? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Blasfema. Entonces, ¿qué es una blasfemia? De acuerdo a la Biblia, una blasfemia es el intento de usurpar
una prerrogativa que solamente le pertenece a Dios. Dice, yo y el Padre una cosa somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Los judíos les respondieron, no te apedreamos por obra buena, sino ¿por qué? Por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es interesante, queridos hermanos, que de nueva cuenta la Biblia viene a corroborarnos que una blasfemia es el intento de tomar prerrogativas que no nos pertenecen y que únicamente le pertenecen a Dios. Una blasfemia entonces es hacerse pasar por Dios y tomar sus prerrogativas. Muy bien. Entonces, hace guerra contra los santos por 3 tiempos y medio o por tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a ver qué significa eso. En la Biblia, un tiempo, de acuerdo a Daniel 4:32, representa un año. Cuando la Biblia dice tiempos, está hablando en plural, por lo tanto se refiere a 2 años, y medio tiempo se refiere a medio año. Ahora, un año bíblico tiene 360 días, a diferencia de nuestro calendario, que contamos 365 días los años normales y 366 los años bisiestos. Bueno, el año bíblico siempre tiene 360 días. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nos está diciendo la Biblia, un año representa 360 días, 2 años representan 720 días y medio año representan 180 días. La sumatoria total es lo que ustedes ven en pantalla, 1260 días. A lo mejor alguno de ustedes puede decir en casa o ahí donde está, ¿y de dónde saca usted que la Biblia dice que un año tiene 360 días? Bueno, pues vamos a demostrarlo si usted quiere. Génesis 7:11, ese texto no va a aparecer en pantalla, pero yo le voy a invitar para que usted en su casa lo busque y lo lea. Yo lo voy a leer también aquí para usted. Génesis 7:11 nos habla del inicio del diluvio universal. Y mire lo que dice. Vamos a ver algunos datos de cuándo comenzó el diluvio, qué año, qué mes y qué día. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La Biblia nos dice que en ese momento, ese año, ese mes, ese día, comenzó el diluvio, que eso fue, como aparece en pantalla, año 600, mes segundo y día 17. Ahora atención a lo que dice Génesis 7:24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Cuántos días? 150 días. Guárdelo ahí en su mente. Ahora entonces vamos a pasar al capítulo 8, los versículos 3 y 4 de Génesis. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días otra vez. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. ¿Cuándo reposó el arca? De acuerdo a lo que la Biblia nos dice, no nos menciona el año, significa que es el mismo año, pero sí nos dice mes séptimo y nos dice que fue en el 17 a los 17 días del mes. Quiere decir del mes séptimo. Por lo tanto, pregunto, observen la pantalla. ¿Cuántos meses pasaron del mes segundo al mes séptimo? 5, ¿verdad? Ok. ¿Y cuántos días dice Génesis 7:24 y 8:3 que estuvieron las aguas sobre la tierra? 150 días. Quiere decir que si nosotros queremos saber cuántos días tiene un mes bíblico, lo único que tenemos que hacer es observar que exactamente del mes segundo al mes séptimo pasaron 5 meses exactos de 30 días. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 5 por 30 nos da 150, que es lo que la Biblia dice que las aguas prevalecieron. Si un mes bíblico tiene 30 días y tenemos 12 meses en el año, entonces llegamos de nueva cuenta a la cantidad de 360 días. Ahora,
hay un elemento bien importante que no podemos pasar por alto, y es el hecho de que así como estamos tratando con numerosos símbolos a lo largo de la profecía, el tiempo también es un símbolo que no podemos hacer a un lado definitivamente. ¿Y cómo vamos a interpretar el tiempo? ¿Cuál es la guía para saber a cuánto equivale un día? Muy bien, lo podemos encontrar en Ezequiel, el capítulo 4, el versículo 6. La Biblia lo dice con claridad. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. De acuerdo al contexto profético, toda vez que en la Biblia aparece un día, se está hablando de un año. Repito, contexto profético, no cualquier otra parte donde la Biblia refiere a días, no. Cuando se está hablando de una profecía apocalíptica, muy seguramente habrá que revisar el contexto, se referirá a un año o a años. Por lo tanto, la Biblia dice que este poder gobernó por 1260 años, llegando a tener el periodo de gobierno más amplio que ningún otro gobierno que nosotros hayamos encontrado desde Babilonia para acá. Así que la Biblia comienza a darnos características que van a hacer de este poder uno al cual no le será fácil esconderse. Muy bien, vamos a ver un poquito más acerca de los tiempos y la mitad de un tiempo. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia nos menciona en Apocalipsis 13:7 que a la bestia que sube del mar se le da autoridad para actuar 42 meses. Y si nosotros desglosamos el tiempos y la mitad de un tiempo, diríamos que un tiempo, que es un año, equivale a 12 meses. Tiempos, que representa 2 años, equivale a 2 veces 12 meses. Y la mitad de un tiempo equivale a 6 meses. Si usted suma esos meses, 12 más 12 más 12 más 6, va a llegar a la cantidad de 42 meses. Y por el contrario, si usted multiplica 42 meses por 30 días, va a llegar a la cantidad de 1260 días o años en este caso, porque estamos hablando de que el tiempo es un símbolo y cada día representa un año. Por lo tanto, esta es una forma más de demostrar que el año bíblico tiene 360 días, pero también que la bestia que sube del mar y el cuerno pequeño son el mismo personaje porque ambos gobiernan en el mismo periodo de tiempo. Otra característica que podemos encontrar es que cambia los tiempos y la ley. Pero aquí ya no les voy a decir más detalles porque si les digo, entonces prácticamente les habré dicho finalmente quién es. ¿Cuál es el único poder, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la Biblia, que cumple con todas las características que hemos mencionado? Solamente hay un poder. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Es un poder con sede en Roma, Italia. Dice este texto, el proceso del crecimiento del papado fue lento y paulatino. Finalmente la iglesia romana tomó el lugar del imperio y el papa fue sucesor del César. En este espacio quiero aclarar que lo que yo voy a decir a continuación no está en contra de ningún católico y ni siquiera de la iglesia católica. Simplemente voy a hablar de historia y voy a decir de lo que la Biblia dice. Entonces vamos a ver por qué es que la historia nos le ha dado la razón a la Biblia y nos dice que el papado es el poder que encaja perfectamente con la descripción que la Biblia nos presenta. Vamos a verlo. Es un poder que surge después del 476. Pues sí. En el año 538, el emperador Justiniano promulga el decreto mediante el cual se nombra jefe de la iglesia al obispo de Roma. Sin embargo, como esa ciudad estaba en manos de los ostrogodos, ¿les suena ese nombre? Y no era posible poner en práctica inmediatamente ese decreto, el emperador envió a 2 de sus mejores generales, Belisario y Narcés, para librar a Roma de los ostrogodos. ¿Se acuerdan ustedes que para que este poder surgiera tenía que quitar algunos reinos? Bueno, los ostrogodos fueron prácticamente uno de esos reinos que tuvieron que desaparecer. Ahora, dice Daniel 7:20, delante del cual habían caído 3 reinos.
tenemos ahí un libro, el libro 1 del Código de Justiniano, donde básicamente nos dice quiénes son esos reinos que cayeron. Los 3 cuernos eliminados son los érulos en el año 493, los vándalos en el 534 y los ostrogodos en el año 538. Ahora, ¿por qué el papado quitó a estos 3 reinos y por qué no quitó a los demás? Bueno, básicamente porque eran arrianos. ¿Qué es el arrianismo? Vamos a verlo. El arrianismo es así llamado por Arrio, sacerdote de Alejandría, un maestro de principios del 320. ¿Qué era lo que creía Arrio? Básicamente sostenía que Jesús fue creado por Dios como el primer acto de la creación y que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación. En palabras sencillas, Arrio no creía en la deidad de Cristo, así como creemos la mayoría de los cristianos, que Jesús es Dios. Decimos que una de las características de este cuerno pequeño es que habla blasfemias, y ya aprendimos que la blasfemia es el intento de usurpar el lugar de Dios. Vamos a ver si lo cumple también el papado. Este diccionario eclesiástico dice lo siguiente: el papa es de una dignidad y excelencia tan grande que no es meramente un hombre, sino como si fuera Dios, y el vicario de Dios. Al papa solo se le llama santísimo, monarca divino y emperador supremo y rey de reyes. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los mismos católicos. Ahora miren lo que dice el Papa León XIII en una carta encíclica el 20 de junio de 1894. Ocupamos sobre la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan ustedes que una de las razones por las cuales los judíos murmuraban de Jesús es porque Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados? Bueno, pues este poder pretende perdonar pecados. Dice el canon católico en el Concilio de Trento: en la confesión, el sacerdote tiene el poder de perdonar todos los crímenes cometidos después del bautismo. Cuando un criminal confiesa sus pecados al sacerdote, todos los crímenes no solo son perdonados, sino destruidos, y el criminal, una nueva persona, es una nueva persona, un santo. Interesante, porque eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el único nombre dado debajo del cielo en el cual podemos ser salvos es Cristo Jesús. Él es el único al cual podemos acudir para pedir perdón por nuestros pecados, y no a ningún hombre. Ahora, ¿es un poder que persiguió por 1260 años a los herejes? Pues sí, lastimosamente. La historia de la Iglesia católica es la de persecución. Donde quiera la Iglesia haya llegado a ser suficientemente fuerte, ha empleado su poder para suprimir los que se atreven a disentir de ella. Persecuciones terribles fueron llevadas a cabo contra los albigenses, los valdenses y los hugonotes. Todo eso ustedes lo pueden buscar en la Wikipedia o en el Google para verificar su veracidad. Uno de los hechos de más infamia fue la matanza de San Bartolomé, en que unos 30,000 protestantes franceses fueron muertos. En España se calcula que como víctimas de la Inquisición, 31,912 fueron quemados vivos, y 291,450 así llamados penitentes fueron obligados a someterse, y 1,000,000 perecieron en la masacre de los albigenses. Y hay muchísima información que no es una información exclusiva de un grupo de personas, sino que es algo que todo el mundo sabe, que la Iglesia católica, que el papado en la Edad Media, que así se le llamó al periodo en el que ellos gobernaron, básicamente pues fue una máquina de matar durante todo este tiempo. Aparece una imagen en pantalla, créanme que hay muchas imágenes, pero no vale la pena recrearnos en eso. Vemos entonces que si es un poder que iba a gobernar 1260 años y que su gobierno, como ya vimos, comenzó en el año 538, tendría que terminar en 1798. Por lo tanto, en 1798 tenemos que encontrar un evento que haya marcado el fin de este poder. Y vamos a ver si eso también cuadra. Bien, dijimos también que iba a cambiar los tiempos y la ley. El 7 de marzo del año 321, en el Código de Justiniano, se cambió el día de guardar bíblico, que es el sábado, por el día domingo. Y vemos ahí en la primera parte donde dice: deben los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposar, y todos los talleres deben cerrar en el venerable día del sol. Pregunto, ¿cuál es el venerable día del sol?
el Sunday, el domingo. Ya vimos que intentaría también cambiar la ley. Si usted busca en el catecismo católico, va a encontrar que los mandamientos que se encuentran en el catecismo católico no son los mismos que se encuentran en la Biblia. Usted puede leer en el libro de Éxodo los mandamientos originales, los versículos del 3 en adelante. Si usted quiere saber, por ejemplo, cuál es el primer mandamiento bíblico, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice el catecismo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento del catecismo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento del catecismo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, pero el mandamiento bíblico dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que el segundo mandamiento del catecismo católico y el segundo mandamiento bíblico no tienen nada que ver, porque realmente el segundo mandamiento del catecismo es en realidad el tercero bíblico, porque dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Convenientemente, el segundo mandamiento fue eliminado, porque no es una sorpresa para nadie que en el culto católico se adoran las imágenes. ¿Y qué dice la Biblia en el segundo mandamiento? No adorarás imágenes. Es algo que hay que tomar en cuenta. El tercer mandamiento católico o del catecismo dice santificar a las fiestas, y el bíblico dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento es realmente el quinto bíblico que ha sido recorrido hacia arriba porque el segundo fue eliminado y dice honrarás a tu padre y a tu madre, pero el cuarto mandamiento bíblico es un recordatorio del día de reposo que fue eliminado por este mismo poder en el año 321. Dice acuérdate del día de reposo, que realmente en el original dice Shabbat, el sábado, para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El cuarto mandamiento entonces es un recordatorio de que debemos detener nuestras actividades un día a la semana y observar el día que Dios está mandando. Así que podemos seguir revisando los mandamientos y vamos a ver que no hay mucha relación entre lo que dicen el catecismo católico y lo que dice la Biblia. Así que tenemos ahí un dato bastante interesante y vemos cómo sí se cumple lo que la Biblia dice, que cambiaría los tiempos y la ley. Ahora, dijimos que si este poder habría de gobernar por 1260 años y su reinado comenzó en el 538, súmele usted en su casa a 538 1260 y va a llegar al año de 1798. ¿Qué sucedió en 1798? Bueno, básicamente leemos en pantalla, en 1797 enfermó gravemente el Papa Pío VI. Napoleón dio la orden de que en caso de que muriese el Papa, no se eligiera otro sucesor en su lugar y que se aboliese el papado. Pero el Papa mejoró y pronto se quebró la paz. Berthier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y se proclamó la República. El pontífice ya anciano rehusó violar su juramento y reconocerla y fue llevado en prisión hasta que, aniquilado por la fatiga y las tristezas, murió el 19 de agosto de 1799 en el castillo de Valencia, Francia, a los 82 años de edad. ¿Qué sucedió con el papado de 1798? Bueno, los franceses, por estar hastiados de estar sometidos por tantísimo tiempo a este poder, por no tener la capacidad de elegir sus creencias, lo que nosotros conocemos como libertad de conciencia, y también por no tener la capacidad de elegir a sus gobernantes, lo que hoy conocemos como democracia, se hicieron en armas y vino a concluir en buena medida lo que hoy se conoce como la Revolución Francesa, con agarrar al Papa Pío VI y quitarlo de su capilla, y eso es lo que Apocalipsis nos muestra como la herida de muerte. Pero también Apocalipsis dice que esa herida sería sanada. Y vemos nosotros que en el año de 1929, y también esto usted lo puede checar
¿verdad?, en el internet, y básicamente todo lo que estamos diciendo puede ser corroborado históricamente. En el año de 1929, los pactos de Letrán o pactos lateranenses fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri en nombre del Papa Pío XI y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel. Fíjese bien, supusieron la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y de la Iglesia Católica, rotas ¿desde cuándo? Desde 1798. Quiere decir que nada de lo que la historia está diciendo es casualidad y que ya había sido anunciado con muchos siglos de anticipación por el profeta Daniel. La diferencia entre las visiones de Daniel 7, el cuerno pequeño, y Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar, es que en la segunda no solo se describe el actuar de este poder en el pasado, sino que se le introduce como uno de los poderes protagonistas del tiempo del fin. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que lo mismo que el papado realizó durante 1260 años, volverá a realizarlo antes de que Cristo venga por segunda vez. El papado de nueva cuenta se hará del poderío mundial. De alguna o de otra manera, aunque parezca irrisorio para algunos de ustedes, se hará del poderío mundial y entonces establecerá de nueva cuenta su sistema de creencias de forma obligatoria. La Biblia le presenta entonces como uno de los tres protagonistas del tiempo del fin. Cada uno de los elementos que nosotros hemos visto son un recordatorio latente de que Dios sigue al control de esta historia, porque todo lo que hemos visto fue anunciado por Dios y se cumplió tal y como fue predicho. Por lo tanto, podemos nosotros tener la confianza, la certeza de que el soberano, que el protagonista de esta historia, no es el papado, no son los reinos de este mundo, es el mismísimo Dios. Si colocamos nuestra vida en sus manos, no importa la situación por la cual estemos pasando, porque Dios será propicio a nosotros, Dios extenderá sus alas y nos cuidará a cada uno de nosotros. Ojalá que al entonar este último himno, que es el himno número 500, de nueva cuenta, nosotros podamos decidir ser siervos de Dios en esta etapa final de la historia de este mundo. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Bien, después de haber entonado este breve pero hermoso himno que nos recuerda la importancia de ser siervos de Dios, quiero invitarles para terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, de manera muy especial nos ponemos en tus manos y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos y pueda ayudarnos a entender estos temas que son de tanto interés para los momentos especiales que estamos viviendo. Por favor, bendice este conocimiento y que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.